A la fecha de este video, ha pasado más de un año desde que salió Evangelion 3.0 más 1.0. En aquel entonces, recuerdo cómo los que seguíamos el anime desde hacía años nos volvíamos locos no solo por el lanzamiento de una nueva película, sino que en sí misma representaba una continuación a una película previa lanzada 9 años antes, que nos había dejado con más preguntas que respuestas, así como la anunciada conclusión de que una de las franquicias de anime más importantes, sin mencionar que The End of Evangelion, el final original, no terminaba de convencer a nadie y dejaba a todos los que la veían con muchas dudas de lo ocurrido. Es más que sabido que nadie entiende Evangelion la primera vez que la ve, y quien te diga lo contrario está mintiendo de manera descarada. Es cierto que cuando vimos la película que nos trae aquí el día de hoy, la mayoría quedamos satisfechos, excepto por uno que otro detalle. Sé de personas que la catalogaron como la mejor película jamás creada, para la semana siguiente decir que, bueno, estaba buena, pero no para tanto. El ser humano, al ser un ser emocional, suele nublar su juicio con respecto a sus propios gustos, algo así como cuando estamos enamorados. Pueden decirnos que la persona con la que estamos es mala, pero si le tenemos demasiado cariño podemos encontrar la manera de justificar todos sus defectos. Y creo que algo así pudo haber pasado con esta historia. Así que veamos qué tan buena es esta película enfocándonos directamente en los personajes. En algunos porque son demasiados. Hablemos primero de Rei, o sea, no es Rei porque ni nombre tiene, pero Ayanami está muy largo. Seamos prácticos y todos sabemos a quién me refiero. Sé de muchas personas que consideran que lo más aburrido de esta película es la llegada de los 3 niños elegidos al socialismo dirigido por Kensuke, donde gran parte del enfoque se centra en Shinji llorando, como siempre, y en Rei, quien simplemente se dedica a conocer el entorno. Algunos consideran que es ver más de lo mismo que siempre nos han presentado de ella, pero en lo personal difiero. En el anime nos presentan a una Rei que seguía todas las reglas de Gendo, y que poco a poco va generando un deseo auténtico por establecer lazos con Shinji, llegando a preferirlo sobre el comandante. Aquí en cambio se nos presenta de una manera pura. No tiene la necesidad de seguir indicaciones de nadie, y aunque se siente atraída por el tercer elegido, este la ignora, por lo que se ve la necesidad de buscar un deseo propio para vivir, algo que nunca habían tenido necesidad de hacer en ninguna de sus múltiples versiones. Preguntas como ¿qué es trabajo?, ¿qué es bañarse? O ¿qué es un bebé? Es algo que todos, de manera consciente o inconsciente, nos hemos preguntado alguna vez. Pareciera presentar la inocencia en un niño y su necesidad de aprender del mundo, pero con la capacidad de comprensión que tiene un adulto. Y si es cierto que es algo lento, verlo de manera filosófica es algo lindo y que se puede disfrutar. La capacidad de preguntar es algo que ninguna persona debería de perder, porque las preguntas nos hacen movernos por el mundo, por la vida. Mientras más preguntas tengamos, más deseos de movernos tendremos. En el poco tiempo que Rei pasa en la aldea, podemos ver su capacidad de moverse y cómo es que estas mismas preguntas la hacen feliz. Por eso sus últimas palabras son la mención de los deseos que tiene, porque aún sabiendo que ya no está ahí, sus deseos permanecen y eso la vuelve feliz. Y hablando de sus últimas palabras, esto nos enlaza a nuestro llorón protagónico, Shinji. Hablar de él es complejo, pero tampoco es un dolor de cabeza realmente. Al inicio de esta película es prácticamente el mismo de siempre. Llora, se siente miserable, nadie lo comprende, el mundo literalmente se está yendo al diablo, pero él llora porque cree ser quien sufre más. Si utilizamos nuestra caja de etiquetas psicológicas, Shinji es un narcisista en toda regla. Todo el tiempo piensa en sí mismo y en que todos lo están mirando. El problema con Shinji, aunque nunca se menciona, es que pareciera que él no quiere crecer. Cuando despierta han pasado muchos años, todo el mundo siguió adelante y él no se ha movido nada del lugar en donde estaba. En la vida real esto pasa de manera bastante frecuente. Personas que se quedan atascadas en alguna etapa de su vida pretenden que siempre sea así para, en algún momento, abrir los ojos y darse cuenta de que todos sus amigos y familiares han cambiado de camino, se mueven de formas distintas, hablan de distintos temas, y quien se ha atascado en el camino no sabe cómo salir de ahí. Los problemas vienen cuando tampoco tiene interés en avanzar en su vida y entonces culpan a quienes le rodean de no ser comprensivos, de no estar a su lado, de no dejarle solo cuando la solución en realidad es que esa persona es quien debe de comenzar a moverse. Shinji se mantiene en este estado.
El no haber salvado a Rey en el tercer impacto le genera este tipo de estado emocional, el cual se ve reforzado cuando al haber sentido la oportunidad de avanzar de la mano de Kogoro, lo ve morir frente a sus ojos, provocando el shock en el que se encuentra. Shinji pareciera encontrarse en la situación inversa de Rei. Al no tener a nadie que le acompañe, no se plantea preguntas y no se mueve. Simplemente se lamenta una y otra vez por lo sucedido, vaga por los lugares que ya conoce para alimentar su melancolía y darle vueltas al asunto. Los cuidados de Asuka no son suficientes. Tampoco ver a las personas ni al hijo de Misato. Es hasta que ve morir a Rei, de nuevo frente a sus ojos, que logra salir de ese estado. Y nos preguntamos el por qué. Bueno, es probable que se deba a que algo en su conciencia queda claro de manera abrupta. No se puede detener en la vida. La vida de manera constante nos muestra cómo crecer y seguir avanzando. No es una opción, esto es obligatorio. Nuestra vida está compuesta de etapas, de personas distintas, eventos y sucesos diferentes que nos llenarán de nuevas vivencias y que hay otras, como en el caso de nuestro personaje, con las que no podemos hacer nada para evitar sufrir, pero de las cuales también podemos aprender y seguir avanzando. Podemos ver cómo Shinji, al decidir avanzar, hace toda una serie de cambios importantes. Sube a Eva de manera voluntaria por primera vez, pierde el miedo a lo que pueda suceder con respecto a quienes le rodean y sobre todo, se enfrenta de manera directa con su padre, Gendo, algo que todos queremos ver porque es el personaje más odiado en este anime, primero haciéndolo de manera física y después de una manera completamente opuesta. En lugar de quejarse y llorar como siempre lo había hecho, o culparlo de su soledad, en vez de sufrir por el rechazo de su padre, en esta ocasión decide simplemente tratar de entenderlo, saber quién era su padre más allá del tirano que siempre conoció, y descubriendo así que en realidad sí compartían cosas, eran muy similares, pero Shinji, a diferencia de él, ha decidido avanzar por sí mismo en la vida. La respuesta nunca fue ser aceptado por los demás, sino comprender a quienes estaban con él. En pocas palabras, poner en práctica la empatía era lo que siempre le hizo falta a Shinji. De manera metafórica no solo comprende a su padre, sino que también logra entender a Kaji, el sufrimiento de Kaworu por repetir siempre la misma historia, a Asuka con quien se sincera y le confiesa que en algún momento le gustó, algo que estoy seguro que fue más fanservice que nada. Entiende la soledad de Rei. Al final, nuestro niño sí creció, y la manera más fuerte de demostrarlo es el final. Sé que muchos siguen enojados porque Shinji no hizo pareja con Asuka, pero gente, parte de crecer implica dejar atrás algunas cosas. Quedarse con Asuka o con Rei sería retroceder, no avanzar. El personaje de Mari básicamente está ahí para que él avance, y esto es algo que se nos venía avisando desde la segunda película. Obviamente aquí nos pondremos muy intensos con respecto a detalles, pero igual será rápido, así que prometo que no será pesado. La primera película y la mitad de la segunda ocurren con eventos prácticamente iguales que en el anime, excepto por algunas ligeras diferencias, pero es cuando Mari cae del cielo sobre Shinji que todo cambia, que todo comienza a ser distinto al anime y que además gráficamente se nos avisa de esto. Durante todos los rebuilds, Shinji siempre escucha el track número 26 en sus audífonos, pero después de la llegada de Mari cambia por fin al 27, mostrando así que ahora las cosas serán distintas. Lo quiera él o no, lo queramos los fanáticos o no. Si es Mari quien le ayuda a avanzar, era obvio que sería con quien estaría al final. De cierta manera, Hideaki Anno, su creador, nos está diciendo que nosotros también debemos de hacerlo. Debemos de avanzar. Y bueno, básicamente si Shinji pudo hacerlo, sus seguidores también. No quiero que este video sea tan largo. Podré pasar horas enteras hablando de esta versión de Asuka, Misato, Ritsuko, Touji, etc. Pero creo que con estos dos personajes basta. En conclusión, ¿esta película es realmente buena o simplemente es el amor de sus fans lo que la elevan a la categoría en donde está? Bueno, hay que decir que los gustos siempre serán subjetivos, pero como tal, para que una película sea buena tendría que cumplir con el simple hecho de explicarse a sí misma, y obviamente esta no lo cumple. Es el final de una historia, sí, pero por sí misma no se sustenta. Sin embargo, hablando desde el punto de vista de aquellos que hemos seguido dicha historia desde hace años, por supuesto que es una buena película. Es mucho menos confusa, tiene una animación excelente, la música es perfecta y sobre todo, nuestros personajes al final son felices. Supongo que al final solo nos queda, como Shinji, ver a nuestros personajes desde el otro lado del andén y entender que ahora
ya son solo un dulce recuerdo del pasado, que ahora nosotros también tenemos que seguir avanzando.